Maruri Jatabeko baserriak, izena eta izana. Maruri Jatabek mendigailurrean jarriak ditu jainko elektronikoen begi belarriak. Mendiostetik, berez jatorko kresal usain sarkorra, ifartxoak astinduta. Inoiz, butroea ize zakarrak joten dauanean, iraganaren laino artean galdutako burrukarako deiadarraren oihartzuna bere heltzen da herribarruraino. Baina hemengo baserrietan, lurraren taupada bareak entzuten dira gogorren, berbakera bizian eta jatorrean. Baserritik jatorko bakotxari, bere izena eta izana. Maruri Jatabe, Bizkaiko Uribe eskualdearen bihotz-bihotzean dago. Gatika, Lemoiz, Bakio eta Mungiako udalerriek bezarkatzen dabela. Maruri Jatabe da herriaren izen ofiziala. Dana dala, Jatabe da herritarrek euskeraz darabilena. Egon bere Jata mendiaren magalean dagota. Maruri izena zaharrakotzat hartzen dabe ostera. Biztanle kopuruari jagokonez, txikia izan arren, lurrez sano zabala da Jatabe. Erdigune auzoan batzen dira gaur egun zerbitzurik gehienak. Eleizea, udaletxea, osasun zentroa, farmazia, kulturretxea, kirol instalazioak, denda, tabernak eta jatetxeak. Bertan edegidabez azken urteotan, etxe bizitza gitxi batzuk ere. Herrigunetik kanpo, auzo eta paraje ederru ugari ditu Jatabek. Lur eremu zabal horretan, aspaldi baserri ugari jasoe bezan. Izan bere, sasoi baten, Jatabear gehienek aldea etxetik ateraten eben bizimodua. Nekazaritza eta abeltzaintza izan ziran jarduera nagusiak, eta baserria bertoko familien eta ekonomiaren oinarri. Orain ostera, inor gitxi bizi da horretatik. Jarraian, bizibideko liluramenak eragindako deiaren adurrari erantzunez, gure baserriek izan daben itxuraldaketa ikusiko dugu. ¿Qué importancia tiene el caserío dentro de la cultura vasca? Creo que es un sutabe. Creo que es uno de los pilares fundamentales en los que se apoya la transmisión, la continuidad y la profundidad de la cultura vasca. El euskera y el caserío son los dos pilares sobre los que se sostiene la cultura vasca. Es la institución social básica, es la unidad de vida y trabajo la que da la identidad a las personas a través de los siglos. Es el espacio de convivencia de 2, 3 y a veces raramente hasta 4 generaciones de una misma familia, compartiendo espacios, compartiendo tradiciones, compartiendo conocimientos, compartiendo emociones y sensaciones. Todos nuestros apellidos históricos son nombres de caseríos o, si acaso, de barrios de caseríos, pero casi todos, la gran mayoría, son nombres de caseríos. Las personas, las familias, adoptamos como apellido, como apelativo, eso es lo que quiere decir apellido como apelativo, el nombre de la casa en la que residimos. Es el caserío el que pone nombre a la familia que lo habita. O por lo menos fue así hasta que se estabilizaron los apellidos ya a partir del siglo XVII. Es decir, en la época originaria de este caserío, el caserío actual que tiene 500 años, en la época del Elortegui, todo el que vivía en este caserío se apellidaba Elortegui. Era María la del Elortegui, Pedro el del Elortegui, Francisco el del Elortegui, Martín el del Elortegui, Juana la del Elortegui, y eso se convirtió en su caserío. Son los de Elortegui. Son nombres derivados del entorno inmediato. Sobre todo son lo que llamamos fitotopónimos, es decir, topónimos que hacen relación a los vegetales. Elortegui, aunque hoy en día
creo que no queda ningún espino blanco, ningún espino albar en el entorno, en la finca, en la parcela. Lo que quiere decir es la parcela, la colina, vista desde Munguía o desde el fondo del valle, desde el río, la colina en la que había unos espinos blancos preciosos. ¿Cómo se llama tu casa? Se llamará el Ortegui. Casi todos son fitotopónimos y luego son sus derivados. Cuando se expande la familia y se crean otros caseríos independientes pero en su mismo entorno, ya empiezan los Erdicoa, Goicoa, Becoa, Goicochea, Erdicochea, todos los más, pero son derivados del núcleo. Este es uno de los caseríos fundacionales de Munguía Aldea. Este es uno de los habitantes primigenios que pudo escoger dónde venir a vivir al mejor lugar del mundo cuando todo eso estaba casi vacío y dijo: el mejor lugar del mundo es el Ortegui. Como todos los caseríos más antiguos de Maruri, habría que empezar desde Gaminde hasta Unívaso, el Ortegui, desde luego, los Villela, todo conjunto de esos están en el dobladillo de la falda del Jata. O sea, estos Jatabe, justo no estamos en las faldas, no estamos a media altura, están en el último dobladillo, no están en la llanura, porque se solía inundar mucho, era zona de mucho barro, de locacha y demás, pero estamos justo en el sitio, el primer resalto, en la primera terraza dominante, orientados con la fachada más larga hacia el sol a lo largo de todo el día, nace por allí, se oculta por allí, estamos iluminados durante todo el tiempo. El emplazamiento sí, el asentamiento los cogían por otras razones. Porque es muy fácil de cultivar, es una de las zonas más fáciles de cultivar, incluso de mecanizar. Aquí se cosecha y se empaca con cosechadoras. Esta es de las pocas casi llanuras que tenemos en Vizcaya y esto es un lugar extraordinariamente atractivo. Los caseríos de la primera etapa los construía el Arocha, el Surguiña, el carpintero de armar, el carpintero constructor. Estamos dentro del caserío del Ortegui y estamos posiblemente en la estancia, en el espacio más importante, no solo del Ortegui, sino de cualquier caserío vasco, que es el granero, el lugar donde se almacenaba la cosecha de trigo, de cebada y de mijo. Entonces no había maíz todavía, porque estos caseríos tienen 500 años y faltaban casi 100 para que se introdujera el maíz. Así que este es el lugar de la cosecha de los cereales anteriores al maíz americano. Este es un espacio que está situado justo encima del soportal y tiene toda la amplitud del soportal, tenía la amplitud del soportal. Y estaba cerrado en sus 6 caras, es un espacio de planta rectangular, en sus 6 caras, las 4 verticales y las 2 horizontales, con mamparos de maderas herméticas, machembradas, que impedían que entrasen los abuchus y los ratones y cualquier roedor a robarles la cosecha, que era lo más preciado que tenían. Esto pesaba mucho, o esperaban que pesase mucho, esperaban tener una gran cosecha. Así que el caserío está construido con robustísimos postes de roble, enormes postes de roble, desmesurados. Y estaba todo construido mediante técnicas de ensamblaje muy planeadas y muy bien pensadas por el maestro constructor, que era un arquitecto de aquella época que lo tenía todo en la cabeza, lo presentaba en el suelo, lo levantaba y hacía que los ensamblajes encajasen uno a uno dentro de las cajas mediante sus espigas y después se aseguraban mediante siris, mediante estos largos tarugos, decían a veces, siriac, son los siriac. Todas estas estructuras son, se dice, isostáticas, porque son autoportantes. Este caserío podríamos quitarle los muros de piedra, los tabiques de ladrillo y se mantendría en pie perfectamente. Se mantendría en pie porque la estructura es una estructura casi convergente, hace casi como una cúpula natural, están siempre ligeramente inclinados hacia adentro, así que se pueden mover, son flexibles y nunca se rompen, por eso permanecen tanto tiempo. Son estructuras muy bellas y muy inteligentes y son las estructuras de la primera generación de caseríos vascos. Los caseríos de madera son los caseríos de fines del siglo XV, de todo el siglo XVI, incluso de principios del siglo XVII. Pongamos hasta la mitad, hasta el año 1640 o así. Esos son los caseríos en los que el aspecto exterior sería de tablas, estaban forrados de tabla. Casi no queda ninguno de ellos, aunque tengan tabicajes internos de tablazón, de mamparos, de tablas machimbradas. Después, al final, llegaron los caseríos de piedra, más o menos piedra, con arcos o aquí ya sin arcos. Pero en medio recibimos
la influencia de los ladrilleros y tejeros labortanos, que venían de Cambó y de Irisarri y que producían teja, baldosa y ladrillo. Los caseríos de ladrillo evitaban los problemas del fuego ocasionados en los caseríos de madera, enteros de tabla, y eran suficientemente ligeros como para permitir cargar sobre la estructura de las vigas. No pesaban tanto como los caseríos de piedra, así que eran una buena solución intermedia, pero costaban más dinero porque había que pagarlos. La madera se obtenía en los bosques, casi todos comunales, o en los propios robles que existían antes. Antes había grandes robles en Maruri y Yatabe y en todo Munguía Aldea. Hoy en día no quedan robles enteros que puedan proporcionar una sola de las vigas y postes que hemos visto en algunos caseríos antiguos, es que no queda ninguno. La solución intermedia fue esta de la importación de estos ladrilleros labortanos que lo producían medio barato, pero había que pagarles, había que comprarlos según tarifa. Y para el casero, para los aldeanos, meterse a manejar dinero pues siempre les costaba. Podían pagar con un cerdo, con una vaca o con queso o con carne, pero dinero en cash, en liquidez, no tenían. Así que esto fue meterse un poco dentro de la economía de mercado a la que no estaban habituados. Por eso Mendieta es muy interesante, porque supone esa fase intermedia de los caseríos antes de llegar a la piedra y después de haber superado la madera, en la que la expresión de los buenos caseríos fue caseríos de ladrillo. Los caseríos de la última etapa, y Sabalabarrena es un buen ejemplo, los construyen maestros canteros, en algunos casos ya casi hasta arquitectos con titulación, porque pertenecen a ese momento de los primeros maestros que alcanzan una titulación en la academia y que tienen estudios. Aquí las uniones entre la zapata, las jácenas y demás están hechas con clavos de forja, con clavos de hierro, de algunas de las ferrerías de toda la cuenca de Oca-Butrón. Igual la del mismo castillo de Butrón, que tenía una ferrería que funcionó durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, pues podía suministrar ese tipo de elementos que la generación de caseríos de los carpinteros nunca hubiese utilizado, porque decían que se corroían, no les gustaban los hierros, eso que tenía mucho hierro. Aquí la madera tiene un protagonismo muy secundario y prácticamente la única viga grande es la gran jácena, la gran carrera del soportal, que como tiene mucha luz, tiene que estar apoyada en el centro, detrás de las plantas, por un pie derecho, con zapata y sobre un pollal tronco piramidal. Para abrazar y reducir un poquito la luz, las dos jambas del soportal tienen esas molduras en pecho de paloma que reducen un poquito y evitan que la gran carga del peso de muros de ladrillo, de mampostería, de piedras, muros muy pesados, acabe rompiendo y reventando, que es lo que pasa muy a menudo en estos caseríos. ¿Y cuáles son las características de esta comarca? En esta generación, mira, un rasgo que es muy singular, que solo se produce en los caseríos de Uribe Costa, es la presencia de muros avanzantes por delante de la fachada. Los muros laterales no se detienen formando una esquina viva, sino que se adelantan como antas laterales, como espolones, como dientes de piedra les llamaban algunos, y se pueden tender entre ellos balcones o ir adelgazando, y sobre todo sirven mucho para proteger del viento del mar, que está llegando desde allí. El viento del oeste, del noroeste, el gallego, permite que se desarrolle delante de la casa un espacio protegido en el que puede estar el perro, puedes poner un banco, puedes tener la leña, puedes trabajar con luz del día sin que te esté entrando constantemente el agua que viene del Cantábrico. Beste ezaugarri beta balkoi luzea, ez da alderik aldeko balkoia, ez da? Bai, eta bere importantzia ere bauka. Balkoian, kasubetarako piperrak ziketako lekua balkoia esaten zen. Injaba asko ziketzeko lekua ere balkoia zen. Balkoi horman, esketxe ziren bai piperrak edo bai indaba zerak, eta gauza hori ziketzeko eta bere garrantzia zuen. Eta ganea fijatzen bazarete baserri guztia dekoate portale ona eta handia, eta da, ez da kasualidadez edo politia izan daiten, da behar egiteko gela bat edo leku bat izatezelako. Ingurunetako baserri guztiek patroi berdina daukate. Hau da, baserri tipiko bat esalikena hemen inguruan
Dana tokate distribuzio berdina, zano berdinantzekoa. Batzuk badire bizitza batekoak, bizitza bakarrekoak, eta beste batzuk gauden bezala, bizitza bi dekozenak. Baina ustean barruko distribuzioa beti da berdina. Portale bat, aurrean, portale hortatik heltze zara, karreju betera, edo pasillo batera, eta hor beko plantan eukitzen dabe zute bat, eta logela bat edo bi gehienez. Eta gero, eskilera bat gora igotzeko, goien eukitzen duzte beste logela bat edo beste logela bi, eta gero kamera handi bat, etzeko gauzak gordetzeko. Soloko gauzak eta artoak eta... Artoak, indabak batez ere, eta holako gauzak kameran gordetzeko. Atzekaldean, piztientzako gorta egotezan izaten da beti. Beti atzeko aldean. Hemen oso arraroa da baserri bat ikustea, arrati inguruan ikusten diren bezala, piztiak azpian eta bisilekua gainean egotea. Bataran bat badago, orkatik aldetik eta badago bataran bat, oso arraroa da. Gortara sartzeko barrutik karrajutik sartzen zen, baina kanpotik albatea egoten zen, ezta? Albatea da, hori, ate handi bat izaten lez bezala. Eta ate handia izaten zen, bai gurdia, edo idibusterria, edo gorta barruraino sartzeko albatea. Honek bizitze bikoak, eukitzen zuten albatea, alde bakotxera albate bi, betze bizitza bakotxak, eukitzen zuen bere albatea, bere kanpora eta barrura, bai gurdie eta bai idiek eta saltzeko, eta albatea ate handi bat ez dela. Eta txarritoki eta kasureko? Txarritoki ez zarrien... Gorta barruen egoten zen? Bai, normalean gorta barruen mustur baten egoten zen txarritokie. Bai, txarritokie edo oliotokie bere, bai. Horrek normalean gorta barruan eskine baten, mutur baten egoten ziren, bai. Eta gortan ganean? Gorta ganean lastegien han egoten ziren, bai, ganantzako bedarzikuek neureko erabiltzen zen janariak, eta lastegien, eta hori gorta guztiek lastegi handi bat gainean. Lo que nos parece hoy en día muy antiguo, que son los fuegos bajos con campana trapezoidal de chimenea adosada al muro, son solo la última generación de los fuegos bajos. El Ortegui tiene esos fuegos bajos adosados al muro sur en este caso, pero tuvo un fuego central, un verdadero corazón de la casa, y seguramente estaban detrás de mí, en la planta baja, y se extendía hacia arriba en forma de una gran campana troncopiramidal de madera. Esa ha desaparecido, porque la verdad es que creaba muchos riesgos. Al ser de entera de madera, se podían incendiar fácilmente. Aquí no parece que se haya incendiado, sino simplemente por precaución la abandonaron, reformaron la cocina, reformaron las habitaciones. Dijeron, el fuego bajo, en vez de estar en el medio, que molesta mucho porque era muy grande, era una campana de chimenea que tenía 4x4 metros, o sea, de 16, 18 metros cuadrados, enorme. Aquí veríamos sobresalir justo por encima de mi hombro derecho, veríamos sobresalir esta gran pirámide de tablas ennegrecidas por el hollín y por el humo a través de generaciones. Pero es verdad que esos fuegos eran el corazón histórico, tanto arquitectónico como el simbólico, y al final fueron pues solo el corazón simbólico, porque es en torno a los fuegos bajos donde se desarrollaba toda la vida familiar. Ese era el lugar de transmisión cultural entre mujeres mayores sobre todo y niños más pequeños. La familia era el lugar donde se hacían los últimos rituales difícilmente explicables y difícilmente cristianizables en algunos casos de la vida doméstica. Siguió siendo el corazón, es el lugar en el que las leyendas entre el humo y las ascuas ardientes tomaban cuerpo y uno podía creerse casi todo. Eta zuten zuk ezetu dozu bekozue? Bai, batez ere nire amamaren etxean, bekozue tximina handirekin, bai, klaro. Bai. Baina neure etxean ez dut ezagutu bekozue. Ja txapea zen, iketza edo egurre erabiltzen zen txapea, bai. Bai, hori ja adelantu handi izen zen, ezta? Bai, hori adelantu handi eta gero butanoko botilek etorri zirenean, hori ja revoluzio bat izan zen. Harin egin dugu txapia mini gero, Gero txapea, ezta? Gero txapia eta gero harin pasantea, bai. Txapea gaze asko sobeto, ezta? Bueno, konparzi, pues, txapia, oina, beko zua negre da,
Etorri zinenean komunik auki duen? Edo ondino, komunei minibarik? Gortan zilo bat. Lazten ime dura. Bai. Eske horrible izan da. Komunean behan zilo bat hemen dikitu. Bai. Horre danatan guzan. Bueno, nire etxean komuna izanean, nik urte batzuk banitu bai. Nire umetan ez zegoen komunikazioan. Gortan itzen ziren? Gortan edo ude partean kanpoan. Kanpoan. Baina ez zegoen komunikaz. Eta ure? Ba, gure kasuan manantial batetik ekartzen genuen eta lehengo tuberia aitak ipini zuenean etxean, ba, nahi lagundu nion. Ba, nituen 8-9 urte. Ez zera ura etorri zanean. Bueno, ez zera ez zalbora. Ez zalboan ipini genuen itxurri bet, eta ez buruko manantial batetik etortzen zen ure, bai. Urik izan egon. Ure mila errekara. Errekara edo... Errekara arropea garbilan. Bai. Eta eskazota zaten da, zer da, latza ganera. Bai. Eta edateko, nondi, itxurritik edo ekarten zen duen? Bai. Ure digarteko, edateko. Potixian da, ostantzen hango ure, oro, zera izan, gure gozo izan da, presko atona. Bai. Eta argirik, auki zen duen, zuan etorri zinean? Argi txiki txuet. Bai, aia elektrikue edo ez etu dozu zorrek karburua eta horrek? Ez, nik ez. Bai, argi txikerra bai, zano. Argi txiki. Baina, bueno, argi. Bai. Argi beti ezagutu. Ez etu dozu beti? Beti, bai. Eta farola eta gortara eta joteko eta farolagaz eta ez etu dozu? Bai, farola etxean beti ikuti genuen eta beti gotazan prez. Orduan argia berez oin baino zarriagotan jute zen, ez? Baina argia beti ezagutu dunik, amak esate zuen, ez dakit edo, ni jaio artek urtean, edo jaio nintzen urtean, ipini zutela, badau da 60an. Etorri zen, elektrizitatea etzera. Bai. Hori bere adelantu itzela. Farolagaz eta karburagaz. Hori, olioan bizimodu, ez, eguzkiarekin. Goizean eguzkia esaltzeu, eta eguzkia ametze zanean, alba da, ohera. Bai. Nik ezagutzen ditu, ningiroen ezagutzen ditu den baserri guztie, zeukan labea hartoa erretzeko. Hartoa erretzea, oso urteatan oso garrantzitsua zen eta oso importantea, ez bakarrik personaren alimentazioarako, ez bada, ganaduri moteko eta ere, hartoa hemen garrantzi handia eduki duen gauza bat izan da beti. Labasuek. Bai, labasue zelan itzen zen, labasue? Hombre, labasue, lehenko arromia hortariko ikarri basote asko, eta sartu, eta bero eta zanean, arrabota hartuak, eta eitxe zinean hartua bota eta ostean lotzen zen zingerren dien zen piperra gerra. Bai, aprobetsa itzen zen, ez da, piperrak eta erreteko? Bai. Eta majo, piperra erreta jatezin lehela. Eta bizimodu zuok ganadu eta solotik eta atara dozue? Bai. Orduan etxe gehienatan baserritzik bizi izan, ez da? Bai, pentsadonik, bai. Orduan jente gitzi bizen biharren entorran, kanpora. Hemen gehienak, ez teko... Ez zean atatzen da, ganadu edo, mendekia edo. Eta esnek eta bere saltzen zen du esan, edo letxeru etorten zen, edo zelan? Letxeru zimon etorten zen, no? Bai, ez asko zaten dugu. Kamioiez? Bai. Hortariko katxarro nusi egin du. Leheneko, ez? Baina, gero geldi, hasi gitzen zenean ganadu milen, 18 begin dugu egin duzena. Ja, baserritik hemen ez dakit non horre hongo da bizi dana, baina ez da inor bizi. Eta baserritik edo lurretik edo bizi danak ere baditu edo inbernadoran bitartez edo beste negozio mota bat. Orduan edo indala 50 urteko baserririk gaur ez dago. Ez da geratzen. Ja, fabrikek eta etortzen hasi zirenean, 70ko
hamarkadan edo ja 80an, agur benur. Osa, ja, ez zegoen ezer, ezen geratu inor baserritan, eta ja gaur baserriek galdu diret guztiz. Aurrera egiteko, nondik gatozan jakin behar dugu, eta baserria izan da, gure nortasuna landu dauan aterpea.